Con esto el estudio demostró que el uso de suborexana a un año de tratamiento fue seguro y bien tolerado por los pacientes con insomnio, tanto ancianas como no ancianas. También mostró presencia de alteraciones mínimas de sueño en comparación con los otros hipnóticos sedantes para el manejo del insomnio, descartando que sea una condición específica de los antagonistas de orexinas. Se descartaron alteraciones en el estado de ánimo por suborexan, descartando el riesgo de ideación suicida como efecto propio de él. Sin embargo, la FDA, con base a los datos de seguridad y tolerabilidad de este estudio, ha declarado que el tratamiento para manejo del insomnio debe ser utilizado con la dosis mínima efectiva de suborexan, que es de 10 a 20 miligramos, aunque se tenga evidencia de ser en general segura y bien tolerada la dosis de 30 a 40 miligramos en los pacientes durante todo el ensayo. Bien, ¿habría alguna pregunta o algún comentario con respecto al resumen? Ninguna, ok, pues vamos a dar paso a la presentación, doctor, por favor. Buen día otra vez. Para el día de hoy, la sesión del 12 de junio, presenta yo, el doctor Julio Hernández Valdés, y me coordina el doctor Alejandro Jiménez Ganchi, titular de la Clínica de Trastornos del Sueño. El, el artículo revisado, comentado, es la seguridad y la eficacia del suborexan durante un año de tratamiento de insomnio con una subsecuente y abrupta interrupción del manejo. Es un estudio de 3 fases, de doble ciego, placebo control, publicado en la revista Lancet en su página en línea y con un factor de impacto estudiado de 21.65. Para poder empezar a hablar pues prácticamente del artículo, tendremos que empezar a hablar de una parte que generalmente vamos dejando un poquito de lado, que es lo que significa el sueño. El sueño pues prácticamente puede ser definido como un periodo reversible de las actividades del consciente, que eso dio pie en un principio a que pues, lo consideramos como un efecto o un periodo de pasividad. Todos estos datos los vamos a ir revisando por etapas, en donde vamos a abordar la parte de la neurobiología, qué es el insomnio, los tratamientos que hay actualmente, para poder entrar directamente con el proyecto con el ensayo realizado y determinar cuáles son las ventajas del manejo con suborexan frente a otros hipnóticos. Para esto hay que tener conciencia de dos cosas. El sueño, pues prácticamente de esta percepción de un fenómeno de pasividad de la actividad eléctrica, porque significativamente no se percibían movimientos y pues prácticamente fue una experiencia subjetiva que dio pie a que se fundamentara pues el mito de que el sueño era un periodo de pasividad y de inactividad eléctrica. Sin embargo, el sueño es definido como un proceso neurofisiológico complejo, en donde pues la capacidad motora sí está realmente disminuida, no se tiene una presencia real al principio de indicios de actividad, por eso crece el mito. Prácticamente este mito, con la disminución de la conciencia, hace que el fenómeno sea considerado como inactivo. Sin embargo, cuando ya empieza a haber más estudios, como por ejemplo cuando Berger desarrolla estudios electroencefalográficos para determinar la actividad cerebral durante el sueño, notamos que es un fenómeno de actividad y entonces encontramos varias fases. Del periodo de vigilia pasamos al sueño y el sueño se compone de dos episodios, uno que se fue clasificado como el sueño MOR, de movimiento rápido de ojos, y el movimiento no MOR, donde no hay actividad pues prácticamente de los ojos. Este ciclo de vigilia-sueño, pues prácticamente es como se integra la preservación de la conciencia de las personas, bueno, sí, de las personas. Primeramente, pues el sueño en la fase MOR presenta en la, perdón, en la,
perdón. En la fase no-MOR, pues se estudió y se determinó que tiene 4 fases. Estas 4 fases son pues, prácticamente estadios. El estadio 1 representa un 5% del total de sueño. El estadio 2 es el de mayor prevalencia o el de mayor tiempo, que es de 55%. Y los estados pues, de sueño profundos, que son los 3 y 4, son prácticamente el 20%. Una vez que llegamos pues, prácticamente a las fases 4, estamos preparándonos para pues, la fase del sueño MOR, la cual prácticamente representa un 20% del total de sueño. Una vez alcanzada esta fase, el patrón de electroencefalograma se ha observado que se invierte de los estadios 3, 2, alternándose finalmente para dar parte cíclica, como lo habíamos visto en la gráfica. Okay. Todas estas actividades eléctricas, bueno, del comportamiento en cuanto a las fases ya de sueño y de vigilia, fueron estudiadas primeramente pues, para saber qué es lo que mantiene a las personas despiertas. Y la primera persona que pues, lo visualizó así fue Konstantin von Ecomono en 1916, durante una epidemia de encefalitis letárgica, en donde vio que las lesiones cerebrales presentadas en una parte pues, del sistema, bueno, del tálamo, en específico, pues una región mesencéfalo-diencefálica que es del hipotálamo posterior, notó que empezaron el estado de vigilia y mostraban somnolencia diurna, mientras que los que presentaban alteraciones en la cara anterior del hipotálamo presentaban incremento en la vigilia. Posteriormente, para 1949, Moruzzi y Magun establecieron, con base a como percepción de qué es lo que está pasando en esta región, estudios donde determinaron que por ahí pasaban fibras de un sistema organizado, neurológicamente estable, que lo clasifican como el sistema reticular ascendente de activación, el cual pues vieron que fue el encargado de mantener este estado de interacción entre el sueño y la vigilia. Este sistema tiene 2 grupos neuronales prácticamente, uno constituido por neuronas colinérgicas, lo cual pues provienen de los núcleos del puente, como el pedúnculo pontino y el tegmento dorsal. Y prácticamente estos grupos neuronales terminan en el tálamo activando las neuronas de relevo, que son prácticamente cruciales para la transmisión de la información hacia la corteza cerebral. El otro grupo el otro grupo neuronal son grupos monoaminérgicos, los cuales se ubican en el tronco cerebral, en el tálamo, en el hipotálamo, y prácticamente es donde también terminan, y terminan también en la corteza cerebral. Incluyen estos neuronas de tipo noradrenérgicas, como es el locus coeruleus, las células o grupos celulares serotoninérgicos, que son los los núcleos del RAFE, células dopaminérgicas en la porción ventral del mesencéfalo, que también es la sustancia negra, y células histaminérgicas en los tubérculos mamilares. Prácticamente esta interacción pues, es lo que perpetúa lo que estemos con este proceso de interacción entre el sueño y el sueño. Como vemos, pues prácticamente es un periodo de mucha actividad que no podría ser considerado como a estas alturas como un periodo de pasividad con todo lo que ya se ha estudiado. Durante la vigilia, pues prácticamente las actividades de las monoaminas pues, prácticamente consideran aumentadas y disminuyen progresivamente durante las fases no REM del sueño. Asimismo, las neuronas pues, prácticamente del área ventrolateral posterior del núcleo preóptico ejercen una acción pues, inhibidora de toda esa parte que promueve el sueño. Prácticamente todo apuntaría para que estuviéramos despiertos por esta actividad donde siempre está pues, ganando la parte de la estimulación frente a los inhibidores, principalmente GABA. Pero entonces,
se estudia y aparece una zona reciente, es de reciente pues, estudio, que son el núcleo lateral del hipotálamo, donde contiene células determinadas como orexigénicas o, en un principio, de hipocretinas. Estos grupos celulares pues prácticamente dan prolongaciones para estimular a los núcleos del tallo y modular la actividad de las neuronas monaminérgicas descritas pues, anteriormente. Eh, una lesión en esta área, pues de una lesión como la que se estudió con vancúmono, pues prácticamente nos daría una reducción de las sustancias de las hipocretinas, lo cual pues, es el promotor directamente para crear un efecto de sueño, porque las hipocretinas es es la única sustancia que podríamos decir que aquí interacciona para poder estimular y mantener la vigilia. Así que, bueno, las orexínas fundamentalmente intervienen en el despertar. Entonces, esta es la parte de la estimulación. Ok. Pero entonces, ¿qué sería el insomnio? Sí, prácticamente con lo que estamos viendo es como una estimulación constante en donde se está luchando para poder contrarrestar el efecto del sueño, de la vigilia con el sueño. Eso es lo que es el insomnio. Se define pues, principalmente, lo vemos en la consulta, como el que no se puede dormir. Ujú. Pero va más allá de nada más como el tiempo de latencia para poder dormir, la percepción del tiempo estimado de sueño. Tiene que ver más con la duración, con la calidad del sueño. Este proceso activo entre la excitación de todo el sistema y el exceso de alerta es lo que mantiene y lo que permite el sueño. Cuando no podemos dormir, cuando tenemos pues, los periodos de insomnio, se presentan lo que son pues, un aumento en lo que es la tasa metabólica, desarrollando pues, aumento en lo que es la tasa de cortisol y de hormonas adenocorticotrópicas. También aumenta el tono parasimpático, lo cual aumenta la frecuencia cardíaca, pues en la fase no REM. Estos factores prácticamente son los que predisponen al desarrollo de otras pues, patologías y entonces pues prácticamente nos dan las manifestaciones de insomnio, que hay que definirlo como un insomnio primario cuando es realmente nada más asociado a alteraciones en como hiperalerta o en las alteraciones en cuanto a modular eh, la activación para evitar el sueño. Secundariamente, como vemos, porque promueve o puede tener otras enfermedades asociadas, están enfermedades cardiovasculares como enfermedades coronarias, y esto podemos decir que es un insomnio secundario. En general, del 100% de los pacientes que reportan insomnio, podemos decir que nada más el 20% representa un insomnio primario esencial, mientras que un insomnio secundario pues, es el asociado a otros síntomas como lo es los síntomas de insomnio, que los va a presentar de un 35 hasta un 50% de los pacientes, mientras que el insomnio puramente per se, puro, es del 5%. Y esto nos habla de, pues, bueno, ¿qué es primero? ¿Una enfermedad o el insomnio? O el insomnio es per se y genera más enfermedades. Esto es pues pues una idea que nos hace que pues el insomnio sea algo prácticamente muy subjetivo para evaluar. Hay factores asociados, como por ejemplo la edad. Se habla que más del 15%, más de 15 años de edad representa hasta un 30% de incidencia del insomnio. El sexo, pues prácticamente a mujeres es más la incidencia, con una relación de hasta 2 a 1. Y con respecto a genética, pues también se ha visto que en cuanto a antecedentes con personas que tienen familiares con insomnio, también pueden desarrollarlo hasta un 35-45%.
Sin embargo, para poderlo diagnosticar, tenemos pues prácticamente lo que son los criterios diagnósticos como nada más como parámetros de guía. Para la versión del DSM-5, estos son los criterios que ya conocemos, donde lo importante es la dificultad para poder dormir, para poder conciliar el sueño, lo cual se tiene que mantener por un periodo sostenido, la dificultad para mantener el sueño, la cantidad de sueño que es pues prácticamente disminuida, donde el despertar por la mañana es menor. Por eso las preguntas de cuánto duerme, cuánto tarda en dormir, se puede mantener el sueño y si se tiene que despertar o se está despertando muchísimo antes de la hora programada. Estas alteraciones pues prácticamente tienen que causar pues, un deterioro en la calidad de vida del paciente. Bueno, y ya los especificadores que se van dando, como por ejemplo los concurrentes con un trastorno mental, con otras alteraciones médicas o con otro trastorno del sueño. Okay. Prácticamente para poder dar el tratamiento del insomnio, pues ya se cuenta con bastante, pues bueno, no son bastantes, son suficientes medicamentos que han mostrado gran eficiencia. Sin embargo, pues la pauta a seguir siempre va a ser primero la higiene del sueño, en donde lo preocupante es, pues, qué hábitos desarrolla el paciente para poder desarrollar insomnio. Por eso hay que incidir mucho en cuanto a cómo se duerme, los ambientes que tiene que desarrollar para dormir. Un ambiente oscuro, pues prácticamente un espacio cómodo y evitar, pues, en la medida de lo posible, la intervención de cosas luminosas como por ejemplo celulares, tabletas, televisiones o incluso irse a la cama con algún pendiente como por ejemplo, no sé, una lectura de un libro o alguna cosa que interrumpa esto y que esto a la larga haga como vicios y que perpetúen la enfermedad. Psicoterapéuticamente, pues es más recomendado lo que es la terapia cognitivo-conductual para modificar este tipo de hábitos. Y farmacológicamente, pues encontramos pues desde agonistas GABAérgicos, agonistas de la melatonina, agonistas histaminérgicos, agonistas, y pues prácticamente plantas medicinales. De los agonistas GABAérgicos tenemos los benzodiazepínicos, como los benzodiazepinas, y los fármacos que no son típicamente considerados como benzodiazepínicos, como el solpidem. Los agonistas melatoninérgicos son pues principalmente la melatonina y sus derivados. Los antagonistas histaminérgicos son pues la doxilamina, la difenhidramina con ese potencial sedante. Y de plantas medicinales tenemos la valeriana, el lupo, la pasiflora y la melisa. Prácticamente, pues bueno, comprendiendo todo lo que es el proceso de insomnio, el por qué pasa y cómo pasa y viendo pues los medicamentos que se tienen disponibles, sale este estudio en donde lo que se va a buscar es tratar de demostrar que un medicamento novedoso como el Suborexan, con antagonista directo de los receptores de orexinas, que son los principales promotores de la vigilia, funciona. Se habían hecho estudios previamente en donde pues eran en periodos cortos, con cifras pues cortas, también de muestra, en donde pues clínicamente sí se había dado significancia en cuanto a que sí funcionaba, pero nunca lo habían visto en un proyecto a largo plazo, ni tampoco se habían evaluado los efectos secundarios dados a largo plazo. Entonces, este estudio lo que pretende pues es hacerlo a gran escala y buscando que a esa gran escala la respuesta del tratamiento a un año también, que es a largo periodo, sea significativamente, pues significativo. Y entonces surge el estudio donde, con apoyo de 106 estudios de investigación en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, durante un periodo de un año que es prácticamente del 2009, de diciembre a agosto del 2011, evaluaron esta evolución. Los pacientes que tomaron, como habíamos comentado, son pacientes mayores de 18 años. Y en estos grupos mayores de 18 años, con diagnóstico por criterios del DSM-4 de insomnio primario. El estudio era verlo la proyección a un año. Sin embargo, con la interrupción brusca del medicamento para evaluar realmente si es efectivo el medicamento, tenemos el ensayo de 3 fases. Como comentamos al principio, todo el estudio se hizo una convocatoria
y se tomaron a 1,076 pacientes. De ellos, pues prácticamente nada más entraron al estudio 781 y estos entraron a un sistema de computación, bueno, electrónico, que los asignó de forma aleatorizada hacia Suvorexan 522 y hacia el grupo placebo de 259. Esto lo mantuvieron así durante un año, en donde evaluaron los efectos para abandonarlo, que fueron de 200 personas con el Suvorexan, y de 97 personas discontinuaron el tratamiento con el placebo. De estos, 322 pacientes sí terminaron el estudio con Suvorexan, mientras que en el placebo continuaron nada más 162. Cuando terminó la fase de un año de tratamiento y evaluaron todo esto mediante ¿qué? Ahorita vamos a ver escalas aplicadas para saber cuál fue la veracidad del estudio en cuanto a si es promotor o no de incidentes o efectos secundarios y ver si es o no eficiente en cuanto a la disminución del insomnio. Tras un año, decidieron hacer la aleatorización del grupo de Suvorexan sin avisarle a los pacientes, sin avisarle a los que estaban administrando el tratamiento. ¿Cómo iba a ser la aleatorización? Entraron igual al mismo sistema, en donde 156 pacientes continuaron con el Suvorexan, mientras que a los otros 166 pues, prácticamente los discontinuaron. Al final del estudio, 152 terminaron el tratamiento con Suvorexan, y del grupo de Suvorexan que migró a placebo, lo terminaron 161. El grupo de placebo que empezó de 259 lo terminaron 157 finalmente. Pero ¿qué es lo que mostraron? La distribución, pues prácticamente no hubo cambios significativos. La población fue mayores de 65 años o menores de 65 años. Para los grupos de prácticamente de más de 65 años no tenían que tener más del 60% de ancianos, y lo cual lo respetaron ambos grupos. Con respecto al índice de masa corporal, pues prácticamente tampoco hubo diferencias significativas. Lo mantuvieron tanto los que mantuvieron el Suvorexan como los que les retiraron el Suvorexan, como los que nunca tuvieron Suvorexan. Y la distribución por sexo prácticamente se mantuvo a la par con la distribución que habíamos dicho de 2:1. Las escalas clínicas aplicadas pues fue las escalas de severidad de insomnio con el punto de corte de 0,28. La escala de impresión clínica pues prácticamente de la entrevista, qué tanto han evolucionado, la impresión clínica del paciente, de la mejoría del insomnio y el verbario o el inventario breve de depresión, en donde significativamente no hubo variantes, pues no fueron cambios significativos. El registro de la percepción de sueño, porque todo esto se hizo mediante un registro de sueño electrónicamente, pues tampoco mostraron cambios importantes. Okay. Aquí en esta gráfica vamos a ver cómo al principio del estudio, todos los pacientes que empezaron tenían un promedio de unos 320 minutos para poder dormir. Una vez que les empezaron el estudio, a un año, vimos que el grupo con placebo también tuvo una mejoría del insomnio. Los que tuvieron el manejo con Suvorexan, pues obviamente mejoraron más. Al suspenderlo, la percepción de la mejoría se notó cuando se les quitó el Suvorexan a los pacientes que lo mantenían y se los cambió a placebo. Sin embargo, los pacientes con el grupo de placebo mantuvieron la misma latencia de sueño. No hubo como esa diferencia tan importante. Y los pacientes con Suvorexan mantuvieron y lograron una mejoría en el tiempo de esta percepción. Como comentamos al principio, pues prácticamente el interés del estudio era ver la eficacia del medicamento. Sin embargo, empezaron a notar pues, efectos que fueron de interés clínico y lo mantuvieron como los objetivos secundarios. De aquí, el más importante era la ideación suicida, porque dentro de los antecedentes del estudio, de los múltiples estudios que se había realizado, este estudio se publicó en marzo del 2014. Sin embargo, años antes, en el 2013, se había publicado por parte del laboratorio productor el medicamento y sin embargo, cuando hicieron pruebas y ensayos, tuvo una significancia o una incidencia en el desarrollo de ideación suicida. Factor importante para poder pues, nuevamente poner a prueba el medicamento.
Aquí la ideación suicida sí se presentó, pero como vimos en los antecedentes, ya era porque per se ya tenían carga 4 pacientes de las muestras. Los efectos de poder llegar a dar abuso a esta sustancia, pues prácticamente no hubo cambios importantes, fue a la par, significativamente son paralelos, tanto los grupos con suborexan como los de placebo, y prácticamente los demás datos no son significativos, teniendo solamente la incidencia de la somnolencia diurna como el principal factor que sí se llega a presentar en los primeros 3 meses del estudio. Los efectos adversos, pues prácticamente no tuvieron cambios significativos. Y lo que es los eventos que se muestran en comparación con el placebo directamente en la primera fase, pues sí, la somnolencia es el principal factor o la principal situación que los pacientes refieren como empeoramiento. Okay. Bueno, prácticamente con este estudio lo único que se busca es demostrar la eficacia del medicamento, la tolerabilidad, pero dejamos a un lado lo que pasa con respecto a los pacientes con insomnio de rebote. Significativamente es importante, sí, porque cuando se da el manejo con el suborexan, pues hay mejoría en los síntomas de insomnio. Sin embargo, al suspendérselos drásticamente, sin aviso como pasó, pues se nota y para nosotros es pues muy significativo la reincidencia del insomnio. Sin embargo, para los pacientes, creo que no. Así que una de las fortalezas, pues prácticamente de este tratamiento o de este ensayo fue ese, poder ir más allá de pues, la parte ética para manejar el insomnio y pues de estas adversidades, estas situaciones extra que se presentan como por ejemplo que el laboratorio haya sido el promotor de todo el manejo, pues prácticamente es uno de los sesgos que podría tener el estudio.